El día de hoy quiero comentar el tema económico, que es muy importante, el ser el socio comercial de los Estados Unidos. Todos sabemos que los principales socios comerciales de un país, como en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, o Estados Unidos de América más bien, pues son sus vecinos, principalmente Canadá y México. Y para eso tenemos inclusive un tratado de libre comercio que nos da muchas preponderancias a los tres países para hacer intercambios comerciales. Sin embargo, pues hay otros como China que una y otra vez por el volumen de sus actividades económicas pues se convierte en un socio también comercial de los Estados Unidos y que nos compite a los socios vecinales, en este caso a Canadá y a México, con distintas variables que son las que quiero comentar el día de hoy. Y obviamente pues estoy hablando de todo lo que se exporta de México y a dónde va a los Estados Unidos. O, si lo quiere ver usted de otra manera, de qué estados de la Unión Americana se importan los productos mexicanos, que es lo que a nosotros nos atañe y nos interesa. No necesariamente por tener nosotros Sonora una relación muy cercana con Arizona, pues es por ahí por donde se dan las importaciones y las exportaciones, sino simple y sencillamente son los números fríos, los datos duros, los que nos indican cuál es el potencial y el poder económico que se tiene y cuáles son los mercados que tenemos que atacar, sobre todo en la exportación, es decir, de México hacia los Estados Unidos. Y obviamente en este contexto, los estados a donde más México exporta sus productos son, por ejemplo, Alabama, el otro obviamente es Arizona, lo mismo sucede con el caso de Kentucky, que es un estado del centro de los Estados Unidos, y también tenemos el caso de Texas y de Utah. Fundamentalmente son los estados a donde los productos mexicanos van. Y usted dirá, oye, pero si el mayor número de consumo es en California, en Texas, por allá en Nueva York y en Illinois, donde está Chicago, pues sí, efectivamente, pero aquí tiene mucho que ver con qué tipo de productos, ya sean industriales, agrícolas, manufactureros, de todo tipo, pues que vayan llegando a distintos lugares, ¿no? Por eso es importante a veces ubicarnos en el contexto de los negocios para saber exactamente es hacia dónde exportamos, porque muchas veces perdemos nosotros el sentido de la claridad de hacia dónde atacar los mercados para ser asertivos en nuestros negocios. Hay datos interesantes, por ejemplo, que de todas las importaciones que se hacen de los distintos estados de la Unión Americana, provienen de México productos alrededor del 15% del total de lo que se importa hacia los Estados Unidos. Y es bien curioso, pero uno de los datos relevantes es el hecho de que nosotros, por ejemplo, uno de los estados que llama la atención es Illinois, donde está Chicago y los Grandes Lagos y todo eso, porque tiene una gran, pero una gran ascendencia de productos de origen mexicano que le dan una fortaleza a todas las exportaciones mexicanas y que tienen realmente un impacto muy importante en los números que hay que considerar. Por eso quizás el poderío que se tiene mexicano en el caso de Chicago es muy importante, porque fíjese usted que el estado de Michigan obtiene el 40.9% de sus importaciones de México. Fíjese qué dato tan curioso y tan elemental. Obviamente, como se había dicho, pues a pesar de ello, muchos de los lazos históricos que se dan con otros estados, como el caso de Texas y de California, son ciertos productos, sobre todo agrícolas o de una connotación muy específica, los que llegan a esos estados, fundamentalmente para ser industrializados allá en los Estados Unidos.
Es decir, nosotros ponemos la materia prima y ellos los industrializan. Y así sucede pues con toda, por ejemplo, el ganado en pie, que son los famosos becerros. Se exportan básicamente por Sonora, por Chihuahua, por Baja California, pero van a parar básicamente a Arizona, a Nuevo México, algunos a California. Allá son engordados fundamentalmente y entonces son aprovechados a carta cabal, es decir, los aprovechan hasta el último detalle, mientras que nosotros solo los exportamos, ¿no? Los becerros. Entonces, eso es importante considerarlo porque hay muchos, pero muchos productos agrícolas, como el caso de la uva de mesa, el espárrago, no se diga el brócoli y muchos otros vegetales que se producen en Sinaloa, en Colima, en Jalisco, en Michoacán, como el caso del aguacate, obviamente en Sonora, que tenemos grandes producciones de muchos de estos productos hortícolas o frutícolas inclusive, pero son procesados allá. Es decir, allá son cocidos o enlatados o puestos en frascos o procesados o convertidos en alimentos para comerse, me refiero con valor agregado, pues no, y nosotros simple y sencillamente seguimos aportando materia prima. Por eso es muy importante nosotros poner toda nuestra mente, toda nuestra inteligencia, todas las capacidades financieras, tecnológicas y la infraestructura que podamos tener, tanto en Sonora, en Sinaloa, como en el resto de los estados, para intentar pasar al sector secundario, es decir, transformar los alimentos, las materias primas, y luego al terciario, convertirlos ahora sí en paquetes listos para comer, en latas, en frascos, en las principales presentaciones que demanda el mercado internacional, pero principalmente el de nuestro socio comercial, nuestro vecino del norte de los Estados Unidos, que es el principal y sigue siendo el principal consumidor en el mundo. Tenemos que aprovechar ese potencial, es importante. Hay un artículo muy interesante publicado en sonorastar.com que dice quiénes son los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Ahí puede leer usted los detalles y viene todo el mapa de cómo se conforma, hacia dónde importan los canadienses y hacia dónde importamos los mexicanos, a qué estados de la Unión Americana, igual China. Casi somos los tres que nos estamos peleando la mayoría de los mercados de los distintos estados de la Unión Americana, que son 50, se incluye Alaska y se incluye obviamente Hawái. Entonces es bien importante, y también hay una página de internet que se llama así, Hamash, usted la puede encontrar, es hamash.net, véala, es muy interesante, porque cuando uno no tiene el final del túnel, es decir, el destino a donde uno quiere llegar, el objetivo o la meta final a donde uno quiere llegar, luego uno se pierde, y por eso se nos hace muy fácil agarrar nuestros productos primarios, ponerlos en la frontera en manos de los brokers y que Dios nos agarre confesados muchas veces, y los casos sobre todo del sector agrícola han sido patéticos. Grandes producciones de calabaza amarilla, curva y recta, de tomate, no se diga, de uva de mesa y muchas otras de Sonora, de Sinaloa, de otros estados, se quedan en manos de los brokers, de las grandes compañías de brokeraje, las country que les llaman, ahí en Nogales o en cualquier otra de las fronteras, y después te dicen que bajó el precio, que se cayó, que se pudrió algo, que no llegó bien, y siempre paga el productor. ¿Por qué? Porque comúnmente se entregan en consignación, no te los compran. Ellos hasta que los venden te los pagan, y te los pagan muchas veces a su conveniencia. Eso es lo que tenemos que aprender a veces en el comercio internacional, a ser agresivos, a no tener miedo, a cruzar la frontera, a ir a ver directamente, a cortar esos eslabones, los eslabones de la cadena productiva, hasta llegar, pues no al consumidor final. Si lo puede hacer usted, qué bueno, pero sí, cuando menos a los centros de distribución regional, o a los grandes distribuidores especializados en productos específicos que le permitan a usted una mayor utilidad y obviamente mayores divisas para nuestro país y para nuestros estados, y desde luego para nuestros negocios. Son pequeños detalles
que a veces vale la pena poner sobre la mesa y comentar, porque la economía se lleva a cabo con inteligencia, con sagacidad, con estrategia, pero con conocimiento de causa. La oferta, la demanda, el mercado, el consumidor final y, como le he dicho siempre, precio, calidad y servicio. Así funciona el mundo. Saludos, gracias por escucharme. Que tenga bonito día.